El lenguaje es el lugar donde se manifiesta el gozo de las metamorfosis, la acumulación sin tensión y la asimetría sin plutonismo. Es un río que nos arrastra, pero somos el río. Su cauce cambia, nada lo detiene. Su humedad derrumba diques, horada rocas. Sus aguas vivas nos dan fuerza. El limo de sus márgenes es el sustento de la tierra. Por eso Blanco y Black comparten el mismo origen aunque digan cosas distintas. Porque las historias personales hacen la memoria colectiva. Conocerlas es conocernos. Transcultura es el punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, mirarse en el otro. A lo largo de la historia, en la migración española a México, ha habido 3 oleadas de real importancia. La primera, a principios del siglo XVI, la segunda durante los siglos XIX y principios del XX, y una más durante la Guerra Civil Española. Y fue durante la segunda oleada de migrantes españoles que llegó a México cuando el coronel José Antonio Soler del Mazo, quien apenas siendo un niño y prácticamente huyendo de la violencia intrafamiliar, decidió establecerse en nuestro país. En esta ocasión, su bisnieto Tiburcio Gabilondo nos cuenta esta gran historia de migración. Tiburcio Gabilondo, bienvenido a este espacio de Transcultura. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Cuénteme un poquito, ¿de dónde vienen sus bisabuelos? Es una interesante pregunta porque hay una larga historia de caminos, viajes en la familia y bueno, encantado de compartirla con ustedes. En el caso de los bisabuelos, y estamos hablando del lado paterno, hay 2 fuentes distintas. Una es por el lado catalán y la otra es por el lado malagueño. La cuestión es que la historia más antigua que tenemos es la del coronel Soler. Nuestro apellido es Gabilondo, pero muchas veces confunden este apellido con Soler. Pero el apellido Soler viene del coronel José Antonio Soler y del Mazo, quien era originario de Barcelona o un lugar cercano a Barcelona, pero que dejó la familia, la casa paterna, muy jovencito. ¿Por qué? Lo que tenemos como antecedente es que no le iba muy bien. Al parecer fue su padre o su abuelo, que eran muy severos con él. Y entonces él un día se hartó y a los 11 años se salió de su casa y nunca más volvió a su casa. Un niño. Un niño prácticamente. Pero entonces, ¿qué hizo? Se enlistó en el ejército español, donde lo recibieron como tamboril, y acompañó al ejército español en muchas incursiones. Una incluso en el norte de África, luchando el ejército contra los marroquíes, donde bueno, casi muere de un cimitarrazo, pero salvó la vida y bueno, continuó para contarlo. Y bueno, siendo él parte del ejército español, resulta que fue integrante de esas fuerzas que acompañaron al general Prim cuando la intervención extranjera en México, en esa incursión que fue, bueno, pues de presión para que el gobierno mexicano pagara sus deudas. Finalmente el gobierno mexicano logra tener un acuerdo con ingleses y con españoles, no así con los franceses, que traían traían su agenda. Pero entonces, bueno, pues el ejército español decide retirarse. Pero entonces él decidió quedarse en México, es decir, se dio de baja del ejército español y se fue a dar de alta en el ejército mexicano. Y su argumento siempre fue que él se quedó a combatir a los franceses porque le caían muy mal, ¿no? Digo, al fin catalán, bueno, pues uno siempre tiene problemas con el vecino. Y entonces se quedó en el ejército mexicano y de hecho le tocó estar bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Y al final, con el triunfo de México, fue condecorado por el propio Benito Juárez. Entonces, bueno, pues fue condecorado por Juárez, un enorme orgullo para él. Ahí sí ya él tenía el grado de coronel, estuvo algún tiempo más en el ejército y después ya se dio de baja del ejército y decidió poner un pequeño negocio en el puerto de Veracruz. Era una licorería, una tienda de licores, elaboraban los licores y además también era dulcería y ahí se mantuvo algunos años con eso. Les comentaba también del otro caso que tenemos
no es el único otro, pero les vamos a contar ahora del caso de doña Emilia Fernández Flores, que era una niña que nació en Málaga, España, y era de las hijas más chicas de un señor comerciante, Pedro Fernández, que decidieron migrar a México pues por oportunidad de comercio. Entonces, pero ella nació por ahí de los 1860 y algo, es decir, para el tiempo en el que más o menos México ya estaba logrando quitarse de ese problema con Francia, es el tiempo en que estaban haciendo la bisabuela. Y entonces, bueno, pero ella muy, muy jovencita, pues migra con su familia a México, se establece en el puerto de Veracruz y de ahí, bueno, pues se quedó la familia establecida. Con los años, con el tiempo, eventualmente conoce a Antonio Soler. Al coronel. Al coronel, pues se casan y entonces fincan una familia que ya fue la hija mayor, se llamó Emilia Soler Fernández. Pero el caso es que un día esta familia tomó un paseo en tren, un día muy bonito, llegaron a una ciudad que se llamaba Orizaba. Pero entonces así es como llega esta familia, Soler Fernández, a establecerse en la ciudad de Orizaba. ¿A qué se dedicaban? Pues el coronel se dedicaba ya al comercio y pues doña Emilia se dedicaba a la casa y a criar a sus hijos, a Emilia, a Enrique, que era el segundo hijo, y a la más chica, que ya había nacido en Orizaba, que era Carmela. Y bueno, pues como eso, muy, muy bien establecidos ellos, y la hija mayor, Emilia, muy guapa ella, así muy, muy llamativa, pues era de las bonitas del pueblo, ¿no? Esta es una primera parte de la historia de migración de los antepasados de Tiburcio Gabilondo, porque por otra parte, su abuelo, de quien heredó su nombre, Tiburcio Gabilondo, fue un español que llegó a México luego de padecer cierto rechazo de los habitantes de su ciudad, pues se dice que él era diferente al estar interesado en la ciencia y en la literatura. Eso le causó problemas y salió de España buscando refugio. México fue el país al que llegó por accidente. Esta nueva familia creada por migrantes y ambos curiosamente españoles, ¿cómo educaron a su familia? Estos tres hijos, ¿cómo fueron educados? Como que se notaba que las costumbres sí tenían más que ver con esos antecedentes ibéricos que con la integración local. Entonces, como que eso había una escuela muy, muy española en casa, y hasta donde sabemos, pues sus hábitos eran un poco esos, ¿no? De ser señores venidos de España. Inclusive con la otra parte de migración interesante que llegó, que fue ya la posterior, que sí debemos citar, y que ya sucedió justo allí en Orizaba. Y aquí estoy hablando ya de mi abuelo paterno, del que llevo yo el mismo nombre. Él se llamaba Tiburcio Gabilondo Goya. Tiburcio Gabilondo nació en el País Vasco, en el pueblo, sí, pero que es otra región muy distinta a las otras que habíamos citado, a la catalana y a la andaluza de Málaga. El País Vasco en realidad tiene otro contexto muy interesante, pero mi abuelo nace allí en 1881, es el mayor de dos hermanos, ellos quedan huérfanos de edad muy, muy joven, y una tía de ellos, una hermana de su madre, pues es la que se encarga de criarlos, ¿no? Y bueno, pues todo muy bien en este pequeño lugar, salvo que Tiburcio era un tanto distinto a la media de la gente que había en ese entonces. Es importante señalar que para esos tiempos, en el País Vasco, predominaba mucho el pensamiento eclesiástico. El caso es que, pues, la gente se regía por esa norma, lo que indicaran los curas, pues era lo que se hacía, y la vida era ordenada. Pero Tiburcio Gabilondo tenía algo distinto, porque era un asiduo lector y muy interesado en la ciencia. Y resulta que tenía un carácter más bien rebelde. Y para la época, para el lugar, para el contexto, bueno, era demasiado. Entonces, no le gustaba plegarse ni a las indicaciones de los curas,
y tampoco las indicaciones que había alrededor de la corona. De ahí se empezó a generar cierta inquietud con respecto a él, porque pues un señor más de libros, más intelectual, más orientado por otros intereses, y pues rompía con la media. Claro. Al grado que, en un momento dado, pues empezó a meter ruido entre los propios curas del pueblo, porque no lo veían con buenos ojos. Él se formó como tenedor de libros, lo que hoy equivaldría a un contador. Y entonces, la afición por los libros nunca la perdió. Esto era una constante en él. Su padre era un grabador en una fábrica de telas que había en Vergara. Y pues en realidad pues ya había una vena también artística. Claro, ahorita retomamos eso porque también sucede un poco del otro lado. Pero entonces había pues tanto esta cuestión de la sensibilidad artística como la parte del interés científico, como que en realidad era un poco lo que predominaba en esta familia. Entonces, considerando que la señora ya estaba delicada de salud y que podía Tiburcio ser el heredero, y que además él era muy rebelde respecto a los intereses. No era bien visto. No era nada bien visto. Entonces decidieron declarar la muerte civil en un acto en la iglesia, y entonces lo que sucedió fue que le hicieron la vida de cuadritos, porque la gente no podía saludarlo en la calle, las muchachas no podían bailar con él en las fiestas, casi nadie podía tener trato con él, y entonces era un fastidio. Claro. Y eso le incomodó mucho. Le incomodó mucho, así que decidió un día, dice, bueno, pues si aquí no me quieren, pues me voy. Tomó sus cosas, tomó el tren, llegó a Donostia, San Sebastián, y preguntó por el primer barco que saliera para América, porque su intención era llegar a Chicago. Ok. ¿Por qué a Chicago? No sabemos, pero esa era la intención. Entonces le dijeron, bueno, el primer barco que va para América es pues compró billete para ese. Pues me voy. Y se fue. Y tomó el barco y llegó a Veracruz. Y entonces se quedó y pronto encontró trabajo con algunas de las compañías que estaban en Veracruz, pues, compañías que hacían importaciones, exportaciones, y él como tenedor de libros, como contador. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la frase: el que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿Alguna vez te han quitado del lugar donde te encontrabas pacíficamente acomodado y te dijeron el que se fue a la villa perdió su silla? Bueno, pues originalmente se decía Sevilla en vez de villa. El dicho se originó a partir de un conflicto entre dos arzobispos de la familia Fonseca en el siglo XV. Para tranquilizar la riña que existía, uno de ellos tuvo que irse de Sevilla, por lo que Alonso de Fonseca, el viejo, se fue a Santiago, mientras que su sobrino se quedó en Sevilla. Una vez que la situación se normalizó, el arzobispo mayor quiso volver a Sevilla, pero su sobrino se negó a devolverle el cargo. Ahora que lo sabes, procura que el refrán sea utilizado de forma amable y evita peleas como los arzobispos. Ya establecido en México y justamente en Orizaba, Veracruz, Tiburcio conoció a una joven bella que atrajo su atención. Y es ahí donde justamente las historias se unieron. La hija del coronel José Antonio Soler del Mazo formó familia con Tiburcio Gabilondo, una familia 100% de migrantes españoles que años después marcaría la historia musical infantil de México. Después una de estas empresas le dijo, bueno, tienes que irte a la oficina que está en Orizaba. Se lo mandaron a Orizaba. Y en Orizaba, pues su oficina, pues, la ventana daba justo a una casa donde todos los días salía una señorita muy bonita. La hija del coronel Soler. Claro. Y entonces, pues nada, que dijo, pues esta muchacha me gusta. Entonces, un día terminando de trabajar, Tiburcio cierra sus cosas, cierra la ventana, cruza la calle, toca la puerta y pregunta por el coronel Soler. Y el coronel lo atiende y dice, sí, diga usted. Oiga, pues mire, es que a mí me gustaría pedirle permiso para conocer a su hija.
Y el coronel dijo, bueno, nadie había venido a pedir permiso, así que, y además viendo que era un muchacho. La Bueno, educación ante todo. por supuesto, educado, bueno, que venía de España, dijo, bueno, venga, adelante. Y entonces así fue como Tiburcio logró conocer a Emilia y eventualmente se casaron. Finalmente, Tiburcio y Emilia, de Europa, migrantes. Sí. ¿Quién nació de ese matrimonio? Pues nació el primogénito de ese matrimonio, que ese matrimonio se hizo a principios de 1907. Ajá. Bueno, para octubre nace un niño que le pusieron Francisco José Gabilondo Soler. Ok. Ajá. Porque, pues bueno, ese fue el primogénito. Y después ya vinieron otros hermanitos, bueno, pero aquí lo notable fue que esa fue la llegada de este primer hijo, que pues marcó una diferencia, pero para esta familia en muchos sentidos, ¿no? Así es. Y en realidad yo sí considero que fue la consolidación de toda esta combinación de caminos y de viajes que se dieron, porque este pequeño individuo, Francisco Gabilondo, se convertiría en receptor de cultura, de cultura de los vascos, que es como una cultura muy antigua, cultura catalana, cultura malagueña, pero además naciendo en México, por supuesto que empapado totalmente ya de cultura mexicana, porque a diferencia de lo que pasaba un poco con sus padres y abuelos, él sí ya logró tener un contacto mucho más directo, más palpable, más digerible, oler, escuchar, cosas que tenían más que ver con México, porque pues la casa paterna y materna sí era un poquito más, vamos, tenían hábitos y costumbres ibéricas. Ajá. Eso es lo que pasaba, ¿no? No es que despreciaran exactamente lo local, pero se habían formado con eso. Claro. Y a Francisco le toca entonces tener este enorme legado, pero además empaparse de lo demás. Y otra cosa interesante, le toca también crecer con el siglo XX, donde la norteamericanización que empezamos a recibir en México después de la Revolución, bueno, se hace muy, muy palpable. Hablamos de esta cultura ibérica que tenía el pequeño Francisco Gabilondo. Uh-huh. ¿Qué costumbres tenía él? Las costumbres, no había costumbres, vamos, ¿O tradiciones? No, vamos, las costumbres que él recibió de chico, yo diría que era un poco como en promedio. Por ejemplo, él recordaba mucho que su abuela abría un bolillo, y ya sea que le pusiera o aceite de oliva o le ponía un chocolate, y con eso se entretenía el niño. Así que era como un bocadillo muy sencillo, pero eso es como que muy español. Muy marcado. Muy marcado esa parte. Y quizá la parte que llegó a prevalecer un poco más sería la parte del gusto por la comida. Quizá no tanto el preparar los platillos, pero el sí tener el gusto porque la mesa fuera generosa, fuese plena, porque es algo que acompañó a Francisco Gabilondo Soler toda su vida. Le gustaba la buena mesa, no comer en exceso, no comer en abundancia, que los platillos fueran buenos. Y eso tiene mucho que ver con la cultura de los vascos, que yo creía que era un poco mito, pero mira, el día que estás en el País Vasco y pruebas algo, te das cuenta que no. Que no era mito. No era un mito, todo era gran realidad. Pero una absoluta realidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Rodrigo Reyes y en esta ocasión vamos a preparar un gazpacho andaluz. Se hacía cuando los jornaleros pasaban jornadas de trabajo con mucho calor y para aprovechar el pan de un día anterior lo pasaban por agua, por jitomate rallado. Este platillo lleva, la base es jitomate, pimientos, pepino, cebolla, ajo, un poquito de vinagre para hacerlo más fresco, aceite de oliva, que el aceite de oliva no puede faltar en la cocina española, y para espesarlo un poco de pan, como ya dijimos, pan para aprovechar el día anterior. Luego de guarnición le podemos poner lo que queramos. En esta ocasión vamos a poner cebolla morada por el color, me gusta mucho, pepino, pimiento rojo, pimiento verde. Vamos a poner todo en un bowl, al final lo vamos a
pasar a la licuadora. Pepino, el pepino yo suelo dejarle la cáscara también, le da un sabor particular. Alinear con un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre, en este caso es de manzana, vinagre de manzana. No nos puede faltar el ajo y un poquito de sal. Migas de pan viejo, que básicamente es por lo que existe el gazpacho, el pan del día anterior, ¿no? Aprovechar ese pan con lo que tenían los campesinos. Y los ingredientes tienen que ser muy frescos, de muy buena calidad para tener un muy buen gazpacho. Esta es cocina tradicional, pero lo pueden hacer de lo que quieran. Siempre para terminar un plato frío en la cocina española utilizamos aceite de oliva extra virgen y servimos nuestro gazpacho. Y nada, pues a disfrutar. En un entorno conservador crecieron los 3 hijos. El primogénito, nacido en 1907, fue nombrado José Francisco Gabilondo Soler, quien gracias a esa cultura migratoria que había en sus padres, logró transmitir sus conocimientos, costumbres e historias, convirtiéndose así en uno de los mejores cantautores de música infantil a nivel mundial. Él era mejor conocido como Cricri. Una característica que tenía muy interesante Francisco Gabilondo era su capacidad como conversador y la riqueza del lenguaje con la que podía expresarse tanto en sus obras como en las conversaciones. Entonces ahí es donde notas que está esa riqueza de aportación ibérica, este manejo interesante del lenguaje, que por supuesto, claro, se mezcla con el local. ¿Ustedes cómo fueron educados? En casa no había una consigna de decir, bueno, esto es español o esto es tal. ¿Nunca? No, era como que todo muy normal, ¿no? Y todo se asumía como que era mexicano. Aunque sí hay un detalle muy interesante. La otra lengua que él aprendió en casa fue el vasco. Él hablaba mucho, o sea, tenía muchas nociones muy grandes, muy amplias de euskera. ¿Se los transmitió a ustedes? A mí sí, porque además sabes que Francisco Gabilondo Soler era como que una especie de abanico, que pues digo, él te compartía todo el conocimiento que tenía con respecto a música, astronomía, ciencia, historia, idiomas, es decir, todo lo que estuviera en su cabeza te lo compartía. Y como que yo siento que cada quien venía y tomaba así un poquito de algo. Lo de la astronomía no se me dio mucho, a mi hermano Francisco sí. La parte de contar cuentos, historias, yo creo que se dio muy bonita con mi hermana Diana. Él y yo compartíamos mucho la parte de música y la parte de los idiomas, yo creo que también la retomé mucho, porque él siempre te estaba hablando en muchas lenguas, es decir, te hablaba en palabras en inglés, en francés, en vasco, a veces en alemán. En los últimos años estuve estudiando italiano, así que eso también te compartí el italiano, pero te digo que en la que se quedó muy arraigada, muy como identidad de familia, es esta parte del cariño a los vascos, al País Vasco, a la cultura de los vascos. Porque yo creo que es solamente el reflejo, el cariño de esa relación tan bonita que tenían mi padre y mi abuelo, es decir, papá e hijo, porque pues por haber convivido bien, por haber encontrado un espacio de plena convivencia, de pleno apoyo, y digo, y al final eso es un cariño que se ha reflejado hoy en día, y creo que hay una buena parte de la identidad familiar sí radica en decir, somos descendientes de vascos, somos mexicanos, por supuesto, siempre. Creo que eso no está en discusión jamás, pero hay una relación muy bonita con ellos, y por supuesto la familia que hay en el País Vasco, bueno, es de lo más entrañable y de lo más cariñosa. Es muy bonito siempre tener contacto con ellos. Y además, en realidad, sí hay que considerar que Cricri es un acto de fusión. Fusión entre todas estas culturas que hemos traído referentes, pero además también la fusión con la cultura mexicana, que tiene que ver con el pensamiento místico, mágico, la narrativa, la importancia de la narrativa que hay, el manejo que tenemos nosotros de nuestra propia versión del español, y además también otras influencias que nos llegan de fuera, con las que comentaba el siglo XX, toda esta americanización, este estilo de vida que es muy práctico, que a veces se contrapone con
el tradicional, que tiene un origen más campirano, mexicano, pero al final también nos forja y nos moldea. Y entonces, claro, Cricri es el resultado de una gran mezcla de culturas. Y eso es muy bonito. Muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá pronto lo volvamos a tener aquí en Transcultura. Encantado, claro que sí. Muchas gracias. Pablo Ruiz Picasso es un pintor español, creador de diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX. Realizó sus primeras obras con tan solo 10 años y 15 al ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Desarrolló diversas técnicas a lo largo de su trayectoria, entre ellas reconocido por el inicio del cubismo, concepto artístico a base de pequeños cubos en la que las diferentes tonalidades de un color prevalecían en estas representaciones totalmente fragmentadas, así como introdujo la flexibilidad en formas de recortes de papel y otros materiales, lo que se denominó como collage. El surrealismo sería una nueva expresión para Picasso. Con el bombardeo de la ciudad de Guernica en España, realizó una exposición en la que retrató no el acontecimiento, sino la violencia y crueldad. Finalmente, el 1 de julio de 1972, realizó su última pintura, Embrace. Con ello, fallece el 8 de abril de 1973, dejando diversas técnicas en la pintura y una gran herencia cultural.